Vale, pues ya estamos. Bienvenidos y bienvenidas y bienvenides a la tercera sesión de la segunda cohorte de seminarios en educación para la justicia global que se están organizando este curso 2023-2024 en colaboración con la Universidad de Antioquia y el Grupo de Bibliotecas desde Avia Yala, Latinoamérica y el Caribe, y el Área de Cooperación y Educación para la Justicia Global de la FAS, en la UAB. Estos seminarios cuentan con el apoyo de la Dirección de Justicia Global del Ayuntamiento de Barcelona y hoy, 17 de octubre, empezamos la tercera sesión de esta segunda cohorte. En las primeras dos sesiones se ha tratado algunas experiencias de la universidad participando en procesos de protección internacional y refugio, así como también se ha reflexionado sobre el concepto de ciudadanía global o intercultural y también el papel de acción desde que se debe tener o que se puede tener desde las universidades, con una perspectiva crítica y de revisión decolonial. Hoy nos centramos en un tema de mucha actualidad, que es la universidad como agente de construcción de paz, y decimos que es de actualidad hoy por los sucesos que están pasando en la Franja de Gaza y en los territorios palestinos, pero realmente lo es siempre, ¿no? Porque como vamos a ver con las experiencias que se van a compartir hoy, la paz es un recorrido a largo plazo. Para esta reflexión vamos a contar con María Vilellas y Ariño, que es investigadora en conflictividad armada y construcción de paz con perspectiva de género de la Escola de Cultura de Pau de la UAB, y está especializada en análisis de género de los conflictos armados y en la agenda de paz y seguridad y género de Naciones Unidas. Y por otra parte también tenemos a Hugo Buitrago Montoya, que es director de la Unidad Especial de Paz de la Universidad de Antioquia en Colombia y profesor de Pedagogía y Literatura. La última intervención va a ser de Esperanza Milena Torres, quien es investigadora en estudios de desarrollo local y gestión territorial de la institución universitaria Colegio Mayor de Antioquia, y que no se ha podido conectar, pero vamos a poder escuchar su participación a través de un vídeo presentación que ya nos ha preparado y que vamos a pasar al finalizar las intervenciones de María y Hugo para poder luego reflexionar conjuntamente sobre dos temas principales, que será, por un lado, conocer qué experiencias y buenas prácticas de construcción de paz y promoción de la cultura de paz existen o se ponen en marcha desde algunas universidades, y por otro lado, qué retos y qué responsabilidad tienen las universidades públicas para incidir delante de situaciones de violencia y conflicto armado, ya sea en su mismo territorio o comunidad o desde un plano internacional. Así pues, la primera intervención, como comenté, va a ser la de María Vilellas de la Escuela de Cultura de Pau y va a durar unos 15-20 minutos. Y luego seguiremos con la intervención de Hugo, mmm, finalmente Esperanza y acabaremos con algunas preguntas del público y también un conversatorio entre las presentes. Así que voy a proceder a desconectar mi micrófono y cámara y para que María pueda empezar con su intervención. Y antes de nada, agradecer a todas las personas que os habéis conectado y animaros a la participación después. Usaré el chat cuando corresponda, y también recordar que estos seminarios ya están colgados, los dos primeros en YouTube, y este también se va a poder ver por la página en breves, así que si hay pues alguna experiencia o intervención que os parezca especialmente interesante, también se puede compartir una vez se haya acabado la sesión en directo de hoy. Así que muchas gracias y te cedo el paso, María.
Bueno, pues buenas tardes y muchas gracias a la Fundación Autónoma Solidaria por la oportunidad de participar y también al resto de, pues, de instituciones que estáis organizando estos seminarios tan interesantes y sobre todo, como decía Marta, pues ¿no? tan relevantes en un contexto internacional como el que estamos viviendo en este momento. Y bueno, pues gracias también por darnos la oportunidad de compartir la experiencia de trabajo por la paz que pues en la Universidad Autónoma estamos realizando. En esta presentación voy a hacer primero un breve recorrido por la experiencia, ¿no? de la Escuela de Cultura de Pau, la Escuela de Cultura de Paz, explicando pues cuáles son nuestras áreas de trabajo. Y cómo nos insertamos, ¿no? dentro de la universidad y desde la universidad pues hacia el resto de la sociedad de Cataluña y también de España y por supuesto a nivel internacional, ¿no? Con la idea pues de que evidentemente no es una experiencia que necesariamente se tenga que replicar en otros contextos, pero sí que puede pues dar algunas pistas de qué cosas sí se pueden hacer dentro de las universidades públicas. Y después de explicar este trabajo que hacemos, sí que me gustaría también pues, plantear algunos retos y algunas propuestas para fortalecer este trabajo de promoción de la cultura de paz, de la cultura de la paz y de la construcción de la paz en las universidades, ¿no? Como nos planteaba Marta. También quiero decir, ¿no? que hablo desde una experiencia que no es la de hacer frente a la violencia directa en nuestro entorno más inmediato, ¿no? Y esto pues nos da una perspectiva muy diferente a la de las universidades que sí estáis trabajando en contextos de violencia, ¿no? de violencia directa, de violencia política fuerte y que por lo tanto pues hacéis frente a unos retos que no son los nuestros y sí que pues no hablo desde aquí y con todo el reconocimiento a todas las universidades que en contextos muchísimo más complejos, ¿no? socialmente, políticamente que el que tenemos en Cataluña, pues hacéis el trabajo de promover la cultura de paz en esos entornos de violencia con toda la complejidad que eso tiene. La Escuela de Cultura de Paz pues, es una institución académica de investigación, fundamentalmente de investigación para la paz, aunque no solo, como después explicaré, que estamos ubicados en la Universidad Autónoma de Barcelona. Este centro se creó en 1999 con el objetivo de promover la cultura de la paz a través de actividades de investigación, de formación, de sensibilización y también de incidencia directa en la construcción de la paz mediante el trabajo en el ámbito de la diplomacia paralela. Tengo que decir que como Escuela de Cultura de Paz, pues también formamos parte de una red que existe en España de investigación para la paz, en la que hay otras entidades, algunas universitarias, otras que no tienen este carácter, que son entidades de la sociedad civil, que nos dedicamos a la investigación para la paz, ¿no? Y que el trabajo en red pues, es una parte importante de nuestro trabajo. Nuestros principales ámbitos de acción, como decía, en primer lugar es pues, la investigación, en segundo lugar la educación y la formación, en tercer lugar trabajamos desde la sensibilización también, la incidencia política y también pues a veces hacemos labores más de consultoría con algunas instituciones. Em, la investigación en nuestro centro está centrada fundamentalmente en dos ámbitos. Por un lado, el ámbito de los conflictos armados y los procesos de paz encaminados a finalizar estos conflictos armados y por otro lado, el de la educación para la paz. Yo personalmente, y es el ámbito en el que me centraré un poquito más ahora, trabajo en el de la investigación en conflictividad armada y construcción de paz y tratamos pues, de aportar, ¿no? Una investigación desde un rigor, ¿no? académico, que es el que nos otorga el entorno de la universidad, pero también pues, desde la peculiaridad de ser una entidad que estamos muy en contacto con otras entidades de la sociedad civil, ¿no? Tenemos
un pie, ¿no? en esos dos ámbitos. Em, Hacemos investigación sobre cuáles son los conflictos armados que están activos en la actualidad, también las tensiones sociopolíticas, ¿no? Crisis que no llegan a los niveles de violencia de un conflicto armado, pero que ¿no? que tienen un impacto también importante. Y esta investigación sobre conflictividad armada la complementamos con investigación sobre construcción de paz, sobre todo en el sentido de las negociaciones de paz encaminadas a poner fin a los conflictos armados, ¿no? Y en el equipo de trabajo en el que yo hago, pues cada año publicamos 2 anuarios donde recogemos pues el estado del mundo en estos ámbitos, en el de la conflictividad armada y la construcción de la paz en negociaciones de paz formales. Tenemos un equipo, varias compañeras que se dedican a investigar sobre prácticas educativas de fomento, ¿no? de la cultura de la paz, de la educación en el conflicto, la educación para la paz. Y digamos que estos dos ámbitos pues consideramos que son complementarios, ¿no? Abordar la violencia y la paz, tanto a nivel micro, ¿no? de nuestro entorno más inmediato, y la violencia más en un nivel interpersonal, podríamos decir, hasta llegar a la violencia a un nivel macro, ¿no? A un nivel internacional, analizando los conflictos armados. Y aquí es donde, en estos dos ámbitos, es donde se centra sobre todo nuestro trabajo en investigación, que es digamos, es el núcleo duro pues de nuestra acción como entidad universitaria. Pero, por supuesto, ¿no? Pues la universidad es un lugar de socialización del conocimiento, de formación, de educación y pues la Escuela de Cultura de Paz también tiene programas formativos. El más importante de estos programas de formación es un posgrado en Cultura de Paz, que próximamente, pues este año estamos celebrando su 25 aniversario, ¿no? Y próximamente pues tendremos un evento para conmemorar estos 25 años de formación de alumnado en cultura de paz. Mm, Este posgrado pues tiene como principal objetivo formar profesionales en el ámbito de la cultura y la construcción de la paz. Y es una formación que aporta conocimientos teóricos, pero también conocimientos prácticos sobre educación para la paz, cultura de paz y transformación de conflictos, como decía también anteriormente en la investigación, a nivel micro, es decir, más en el ámbito educativo y en el ámbito de las relaciones interpersonales, pero también con esta mirada de profundizar en la construcción de la paz a nivel macro. Eh, Aportando una formación también en el análisis de los conflictos armados internacionales, de los procesos de paz, de la participación de la sociedad civil en la construcción de la paz, los derechos humanos, el ecofeminismo, ¿no? La violencia ecológica, ¿no? Las cuestiones de justicia climática, pues estamos tratando de incorporarlas cada vez más tanto a nuestra investigación como a nuestra práctica educativa. Y todo esto pues lo hacemos, se me ha olvidado mencionarlo en el apartado de la investigación, pero poniendo muy en el centro pues la perspectiva de género y una mirada feminista sobre lo que es la construcción de la paz y la violencia. En este posgrado, en todos los años que está activo, que como digo, pues son 25 ediciones ya, se han formado más de 700 personas de diferentes países y también de diferentes trayectorias académicas y profesionales. Y consideramos que esto es un eje muy importante, ¿no? A veces la formación universitaria, ¿no? Está como muy encorsetada en un ámbito concreto de conocimiento y a nosotros nos gusta promover una mirada un poco más multidisciplinar, es decir, que tenemos alumnado que procede pues más desde del ámbito educativo, es decir, personas que se han formado pues para ser profesores y profesoras, educadores, pero también pues alumnado que procede más del ámbito de la comunicación y el periodismo, de la ciencia política, de las ciencias sociales en general. Consideramos que es importante, ¿no? Que la formación en cultura de paz pues impregne todos estos ámbitos. Y otra de nuestras riquezas también, o que hemos tratado de promover porque nos parece que es un eje muy importante de la construcción de la paz, es una gran variedad en el alumnado. Es decir,
intentamos siempre que haya alumnado de diferentes procedencias geográficas, porque esto pues da una, ¿no? Una mirada mucho más enriquecedora y que el alumnado no solo adquiere conocimientos a través del profesorado que imparte las sesiones, sino que se intenta crear un proceso de aprendizaje compartido entre el propio alumnado, ¿no? Por ejemplo, una sesión que siempre nos gusta mucho es la sesión de experiencias personales del alumnado, ¿no? Donde pues el alumnado comparte mm, experiencias propias de construcción de paz con el resto de los alumnos y alumnas, y consideramos que es importante que una formación en cultura de paz pues haga, ¿no? haga al alumnado pues protagonista desde su propia experiencia como constructores de paz, dando relevancia a experiencias que a lo mejor nunca habían sido vistas de esta manera, ¿no? Pero que pues es dar valor a que la construcción de la paz se hace desde muchos lugares. El ámbito educativo y formativo ¿no? de nuestro centro no está solo centrado en este posgrado, sino que también pues, trabajamos en colaboración muy estrecha con profesionales del ámbito educativo de Cataluña, de educación primaria y secundaria, y también con entidades sociales que están pues, en el ámbito, ¿no? de la educación no formal. Y desde aquí pues, acompañamos procesos de aprendizaje muy diferentes, ¿no? Con herramientas para tratar de fortalecer las herramientas de los profesionales de la educación en lo que se refiere pues, a la transformación de los conflictos, a la educación para la paz, a la educación en el conflicto. Después, ¿no? Digamos que estos serían como unas actividades, digamos, que forman parte del núcleo duro clásico de lo que es una universidad, ¿no? La investigación y la formación, pero consideramos importante eh, el componente de socialización, ¿no? Con el conjunto de la sociedad y no solo con el alumnado universitario, con el personal académico, sino que el trabajo de construcción de paz y de investigación que hacemos pueda tener un impacto en la sociedad. Y de ahí que otros de los ámbitos en los que intervenimos pues han sido el de la construcción de paz en conflictos armados, sobre todo tratando de apoyar con conocimiento sobre conflictividad armada y construcción de paz a aquellos actores que están interviniendo directamente en negociaciones de paz, aportando pues nuestro conocimiento comparado sobre diferentes procesos de paz en el mundo, y así pues hemos apoyado a diferentes actores mediadores y facilitadores del diálogo. Después también interviniendo, ¿no? Haciendo incidencia en el ámbito de las políticas públicas de construcción de paz, y creemos que la universidad tiene que aportar a la sociedad el conocimiento, ¿no? Y la investigación académica tiene que servir para enriquecer la política pública, ¿no? Y en el ámbito de, sobre todo, pues en nuestro caso, las políticas públicas de construcción de paz. Y desde aquí, pues hemos participado en diferentes procesos, por ejemplo, pues todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la Agenda Mujeres, Paz y Seguridad, es decir, no me voy a detener aquí a explicar, ¿no? Con largo y tendido lo que es, pero es una agenda internacional que lo que pretende es promover la participación de las mujeres en la construcción de la paz, y hemos pues participado en la definición de diferentes políticas públicas como los planes de acción nacional del Gobierno de España para la Agenda Mujeres, Paz y Seguridad, también pues en la definición de políticas públicas sobre mediación, eh, y otros ámbitos, ¿no? De planes directores de cooperación al desarrollo, tratando de que la cultura de paz y la construcción de la paz forme parte, ¿no? Pues de todo lo que es la política pública de justicia global y de cooperación al desarrollo de las instituciones públicas de Cataluña y de España, y tratando de aportar, es decir, la especificidad de nuestra institución, ¿no? Que es la investigación en estos ámbitos. Pero también nos gusta pues trabajar digamos, haciendo llegar este conocimiento a la ciudadanía en general, es decir, aquella ciudadanía que no necesariamente está conectada ni con el ámbito de la política ni con el ámbito de la academia. Y ahí pues intentamos
en colaboración con todo el tejido asociativo, ¿no? de Cataluña, pues participar en diferentes redes, como pueda ser pues, la Federación, ¿no? Catalana de Organizaciones de Justicia Global. Y hacemos muchas iniciativas de sensibilización, ¿no? Desde charlas hasta intervenciones en los medios de comunicación, ¿no? Tratando de influir pues, en que la opinión pública y el discurso desde los medios incorpore pues, este lenguaje y estos mensajes de cultura de paz y de construcción de paz, ¿no? Y este trabajo, pues evidentemente no podemos hacerlo solos como Escuela de Cultura de Pau, sino que tenemos que colaborar con otras entidades y, por ejemplo, pues la Fundación Autónoma Solidaria, ¿no? Que también es una entidad universitaria, pero con una conexión muy fuerte con el tejido social de Cataluña, pues tenemos también, ¿no? Muchas iniciativas conjuntas para promover esta mirada de construcción de paz. Y bueno, básicamente digamos, esta es la experiencia, ¿no? Pues, de estas más de 2 décadas de trabajo en la Universidad Autónoma de Barcelona, tratando de promover esta mirada de construcción de paz. Tratando de responder a la pregunta de qué retos, ¿no? encontramos las universidades públicas frente a las situaciones de violencia. Como decía al principio, evidentemente nuestra experiencia no es la de vivir en un contexto de violencia, pero sí que es la de tratar de trasladar el análisis que hacemos sobre la violencia a nivel internacional y sobre las posibilidades de transformación de esta violencia a la ciudadanía, ¿no? A la ciudadanía catalana y española, y evidentemente pues también intentamos tener un impacto más global a través de todas estas actividades que he comentado, ¿no? A través de nuestras publicaciones, de nuestras intervenciones en medios de comunicación, de nuestras actividades formativas y sensibilización. Pero sí que creo que es importante aquí identificar pues, algunos de los retos y de las dificultades que tenemos en esta tarea, ¿no? En primer lugar, creo que hay un reto que es el de ser capaces de trasladar al conjunto de la universidad la importancia del trabajo por la paz y de la interconexión que esto tiene con el resto de ámbitos de conocimiento, ¿no? Es decir, hacer entender a la comunidad universitaria que cualquier disciplina académica, cualquier área de conocimiento puede involucrarse en la construcción de la paz, ¿no? Y hay un reto importante pues de construir puentes con aquellos departamentos, ¿no? Aquellos centros de investigación y de conocimiento que no hacen explícito este trabajo de construcción de paz o que no adoptan esta mirada. Y creo que es un reto importante dentro de las universidades. Y de esta manera, ¿no? En segundo lugar, cómo integrar la cultura de la paz de forma transversal en el conjunto de la actividad universitaria y que esto no quede como responsabilidad de una pequeña parte de la comunidad universitaria. Es decir, que en el caso, por ejemplo, de la Universidad Autónoma de Barcelona, no se delegue en la Escuela de Cultura de Pau o en la Fundación Autónoma Solidaria, ¿no? El trabajo de construcción de paz, sino que esto impregne de forma transversal al trabajo del conjunto de la universidad. Yo creo que es un reto importante y no es fácil, ¿no? Saber cómo llevarlo a cabo, aunque, pues bueno, se intenta, ¿no? Y hay algunas experiencias positivas en este sentido. Y después, pues otros retos que me parece importante señalar, pues es cómo hacer frente, ¿no? a la polarización de los discursos en sociedades que cada vez estamos más afectadas por la polarización, cómo la cultura de paz queda invisibilizada y esto acaba impregnando incluso a las propias universidades, ¿no? Y cómo podemos hacer más amplio el mensaje de cultura y construcción de paz dentro de nuestros ámbitos. Y bueno, pues también hay que hablar de las cosas del comer, ¿no? Y de las cosas materiales y cómo es un reto el de la financiación para la investigación para la paz, porque no ha sido una prioridad
para los gobiernos, no ha sido una prioridad para ¿no? los departamentos, ministerios de educación, etcétera, el financiar la investigación para la paz, y esto hace que aquellas entidades que trabajamos en este ámbito, pues lo hagamos muchas veces en condiciones de una cierta precariedad, ¿no? Y tenemos que ser capaces de que las universidades vean lo importante que es proporcionar un apoyo institucional sólido al trabajo de construcción de construcción de paz. Y para hacer frente, ¿no?, a todos estos retos y para tratar de fortalecer el trabajo, ¿no?, de construcción de paz desde las universidades, me gustaría compartir un momento un material que han elaborado unas compañeras de la Escuela de Cultura de Paz, en el que dan algunas ideas de cómo las universidades pueden integrar el trabajo de paz en su actividad, ¿no?, ordinaria y cotidiana y formativa. Em, y que voy a compartir. Está en catalán la diapositiva, pero yo voy a tratar de ir explicándola y traducirla para que todo el mundo pues pueda entender el contenido, ¿no? Y bueno, esta propuesta incluye, ¿no?, iniciativas en cuatro ámbitos que son importantes, ¿no? En primer lugar, en el de la docencia, después la investigación, la coherencia institucional y cómo influir en el conjunto de la sociedad, ¿no? Y pues desde la docencia se incluyen propuestas como formar en contenidos de paz e integrarlo en asignaturas, ¿no?, de grados, másters, doctorados, etcétera. Aplicando metodologías concretas, ¿no?, metodologías de educación para la paz, como pueda ser, por ejemplo, la prevención, el pensamiento crítico, ¿no?, las metodologías de carácter socioafectivo, formando en competencias para abordar a los conflictos, también promoviendo metodologías de aprendizaje y servicio para la paz, es decir, cómo integrar de manera transversal en todo el conjunto de docencia que hay en una universidad, pues esta mirada de paz. Después hay todo un ámbito muy importante de investigación, que puede empezar por los propios estudiantes, ¿no? Cómo promover que los estudiantes hagan sus trabajos finales de grado, sus trabajos finales de máster en ámbitos vinculados a la construcción de la paz. Eh, También promover que los grupos de investigación, ¿no?, hagan, pues, incluyan en sus investigaciones todo lo que tiene que ver con el ámbito de la construcción de la paz y también la integración en redes internacionales de investigación para la paz. Y después, sobre todo, también no contribuyendo a la investigación para la guerra y para la violencia, ¿no? No participar en proyectos que tienen pues usos militares, que tienen impactos negativos sobre el medio ambiente o que tienen consecuencias sobre la dignidad de las personas. El ámbito de la coherencia institucional me parece muy importante y, por ejemplo, pues creo que está en plena coherencia con la sesión, ¿no?, que tuvisteis sobre el papel de las universidades en la acogida y en el refugio. Y creo que esta es pues una de las iniciativas, pero también se puede hacer de otras formas, ¿no?, como pues teniendo protocolos internos para hacer frente a las situaciones de violencia que puede haber dentro de las propias universidades, y también promover experiencias de construcción de paz en el conjunto pues de la universidad y en todas las actividades que desde las universidades se llevan a cabo, creando circuitos formativos, y desvinculando, ¿no?, a la actividad institucional de la universidad pues de ámbitos como pueda ser, ¿no?, el de la banca armada, o velando también pues por que las compras públicas de las propias universidades cumplan con unos criterios de coherencia con respecto a la construcción de paz, la justicia global y la justicia ambiental. Y finalmente, pues en relación a la influencia que pueda tener la universidad con el conjunto de la sociedad, pues por un lado, dedicando una parte importante, ¿no?, del presupuesto universitario a proyectos de paz y de justicia global. En este caso, pues la idea, ¿no?, es
simbólico 0,7%. Y después también, pues sobre todo socializando y difundiendo todo este conocimiento que se genera desde las universidades con el conjunto de la ciudadanía y con el conjunto de la, pues de la comunidad en la que una universidad se inserta. Y bueno, pues yo lo dejaría aquí. Si después hay pues preguntas, comentarios, pues me encantará que podamos hacer un diálogo ¿no? En el que podamos compartir diferentes experiencias y también pues retos, ¿no? A los que todos y todas seguramente estamos haciendo frente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, María, por la presentación y por estas últimas ideas tan concretas de donde trasladáis las funciones de la universidad, ¿no? al trabajo para la paz y la responsabilidad que también tiene o tendría que tener. Te oye muy bajito, Uy, perdón, Paula. se me oye mal ahora. Perdón. No, estaba agradeciendo a María su presentación y también que haya acabado con estas ideas tan concretas de las funciones que tiene la universidad pública, ¿no? Y la universidad en general y qué es lo que puede hacer o debería de hacer sobre la construcción de paz. Y ahora, si quiere continuar Hugo, que me parece que ya ha abierto su micro, si puede también compartir la cámara para conocer la experiencia de la Unidad Especial de Paz de la Universidad de Antioquia. Muchas gracias también. Bueno, buenos días para todas y para todos. Muchísimas gracias a quienes han hecho posible este espacio, a ti pues Marta también por esta moderación y esta conversación. Bueno, tengo que empezar diciendo que tenemos muchas coincidencias con los planteamientos que ha hecho María. Espero aportar alguna cosa un poco distinta que seguramente tiene que ver precisamente con el contexto de nuestro país. Entonces, vamos a entrarle de una al asunto. Vea, la Unidad Especial de Paz en la Universidad de Antioquia, digamos que tiene una misión fundamental y es poder articular los distintos esfuerzos que desde las distintas unidades académicas se llevan a cabo en la construcción de paz. Esto, de alguna manera, tiene que ver con lo que planteaba también María, de cómo vinculamos a los procesos de construcción de paz a las distintas áreas, por ejemplo, del área de las ingenierías, de las ciencias exactas, de las ciencias naturales, que son tradicionalmente áreas a las que se les deja por fuera de estos procesos, en buena medida porque se piensa de manera errónea que los procesos de construcción de paz son asuntos que corresponden fundamentalmente a las unidades académicas de las ciencias sociales y humanas. Entonces, a la Unidad Especial de Paz se le encomendó articular a las distintas unidades académicas de la universidad. Nosotros, cuando hablamos de unidades académicas, hablamos de las facultades o hablamos de las escuelas o los institutos, que en la Universidad de Antioquia son 26 unidades académicas en total entre las áreas de la salud, las áreas de las ciencias exactas y naturales y las áreas precisamente sociales y humanas. Entonces, ese fue nuestro primer gran reto como unidad especial de paz. ¿Y por qué? Se preguntarán ustedes si pareciera que eso es un asunto como con natural, la articulación de las distintas unidades académicas. No sé cómo funcione en España o en otros contextos, pero en el nuestro, digamos que ha sido usual que cada unidad académica desarrolla sus propuestas académicas, sus proyectos de investigación, sus proyectos de extensión social de manera autónoma. Y la mayoría de las veces no entra en diálogo con las otras unidades académicas. Bueno, aquí nos hemos hecho ese propósito de ver cómo nos vinculamos de manera articulada, sistemática, ordenada, de una manera conjunta a aportarle a esos procesos. Ahora veremos cuando cuente cómo es que eso ha sido posible y cómo está funcionando. Y todavía allí tenemos pues muchas cosas pendientes, pero hemos avanzado de manera significativa. Bien, entonces esa es nuestra misión, es como el eje misional nuestro, esa articulación. Y estamos estructurados desde tres ejes programáticos, que ahí vamos a ver muchas coincidencias
con lo que planteaba María. Entonces voy a mencionarlos, pues porque hay que mencionarlos en algún orden, pero no quiere decir que el orden en el que los voy a presentar implique una prioridad de uno sobre los otros, sino que hay que presentarlo en algún orden, pero todos están de alguna manera articulados y ahí nosotros le damos el mismo nivel de importancia. Bien, entonces empecemos el primer eje programático es el que hemos denominado la paz como objeto de estudio. En la paz como objeto de estudio, nuestros énfasis de trabajo están orientados a procesos de investigación cuyo objeto de indagación sea precisamente la paz, y eso por un lado, y por el otro, nos dedicamos a promover, a participar también en la formulación y diseño y puesta en marcha de propuestas académicas, que serían propuestas que se ofrecerían desde la propia universidad. Ahí voy a mencionar, pues, digamos, grosso modo, procesos de investigación, por ejemplo, que se han hecho desde la Unidad Especial de Paz. Pudimos realizar un informe a la Comisión de la Verdad a propósito de los impactos del conflicto armado desde el año 1958 hasta el año 2016, que fue el periodo que determinó la Comisión de la Verdad para su informe. Nosotros hemos hecho esa investigación a propósito de los impactos que ha tenido el conflicto armado en Colombia, pero específicamente en la Universidad de Antioquia. Hemos publicado ese informe y probablemente hacia finales de noviembre de este año publiquemos un libro. Lo vamos a lanzar en noviembre o principios de diciembre. Vamos a lanzar el libro sobre el cual seguimos trabajando después de que se entregó el informe a la comisión sobre esa reflexión de lo que ha implicado el conflicto armado en la Universidad de Antioquia. Las afectaciones, por supuesto, a los trabajadores, a los estudiantes, a los docentes, pero las afectaciones también a la infraestructura de la universidad y sobre todo a la cultura universitaria y las afectaciones a la democracia universitaria, por ejemplo. Entonces, ese es un ejemplo de lo que hemos hecho en materia investigativa, y nos interesa, solamente para ponerlo sobre la mesa con mucha claridad, nos interesa apoyar y aportar procesos de investigación que estén orientados también a resolver problemáticas reales y concretas de las comunidades en donde trabajamos, que ahora veremos también en otro de los ejes en cuáles comunidades trabajamos. Entonces, en esa perspectiva, nos interesa muchísimo apoyar procesos de investigación aplicada. No estamos denigrando ni menospreciamos, por supuesto, las investigaciones conceptuales y teóricas. Todo ello nos interesa muchísimo también, pero nuestra perspectiva fundamental la orientamos hacia la investigación aplicada, insistiendo en lo que les dije hace un momento, de tal manera que eso ayude a resolver problemáticas concretas de las comunidades con las que trabajamos. Muy bien. Y en la línea de este eje de la paz como objeto de estudio, pues hemos hecho diseños de cátedras universitarias. Tenemos el diseño de la Cátedra Universitaria por la Paz, tenemos ya el diseño y puesta en marcha de la justicia transicional, que eso es un asunto muy importante para este país. Ahí vamos a tener un debate muy grande en relación, digamos, con lo que está implicando los fallos de la JEP, la Justicia Especial para la Paz, en donde se abre un debate, digamos, fundamental en la sociedad colombiana sobre la justicia transicional restaurativa versus la justicia punitiva. Eso va a ser un debate muy complejo en nuestro país porque hay sectores mayoritarios, bueno, pues el país está un poco dividido también en eso. Hay sectores que reclaman para los firmantes del acuerdo de paz que haya cárcel, ojalá cadena perpetua. Unos quisieran que los ahorcaran, que les dieran la pena de muerte, en fin. Y es muy importante poner sobre la mesa este debate porque la Jurisdicción Especial para la Paz, la JEP, la Justicia Especial para la Paz, que sale justamente producto del acuerdo de paz firmado entre el Estado colombiano y las extintas guerrillas de las FARC, esa justicia, sus fallos están orientados en la perspectiva de la justicia restaurativa. Y en esa perspectiva, pues se abre un debate muy profundo en el país, y poderlo saldar de la mejor manera posible va a ser fundamental
para construir procesos de paz en nuestro escenario. Muy bien. En esa misma línea hemos hecho diplomados de trabajo directo con comunidades, hemos hecho diplomados para ofrecerlo de manera conjunta a firmantes del acuerdo de paz, a víctimas y a comunidades afectadas. Hemos hecho diplomados en muchos temas, no los voy a mencionar ahora, y quiero sí mencionar como dos grandes logros en este proceso de las propuestas formativas académicas, el inicio ya de un pregrado en Pedagogía en Ruralidad y Paz, que tiene como el propósito fundamental de formar a líderes y lideresas comunitarias rurales. Es un programa ofrecido exclusivamente a comunidades rurales para que sean líderes de construcción de paz en sus territorios y sobre todo para que en ese liderazgo contribuyan de manera significativa a la consolidación de estas comunidades rurales y campesinas para que permanezcan en sus territorios. Nos parece clave que las comunidades puedan querer seguir viviendo en el campo, en la ruralidad, que no la abandonen, porque, bueno, aquí en el país tenemos un debate muy fuerte sobre el abandono a la ruralidad y lo que ello ha implicado para la propia ruralidad y para la ciudad también. Entonces, ya ese es un programa que está en marcha, ya abrimos las cohortes en las regiones donde nosotros tenemos presencia. Tengo que decirlo, nosotros tenemos a la ciudad universitaria en Medellín y tenemos 9 seccionales en los territorios del departamento. Entonces, este programa se va a ofrecer en los territorios rurales, es la universidad llegando al campo, llegando a la ruralidad. No tenemos ese programa aquí en Ciudad Universitaria, en la ciudad de Medellín. Ese programa es para comunidades campesinas. Y ya tenemos entonces 2 cohortes avanzando, una en una región que denominamos el nordeste antioqueño, una zona impactada profundamente por el conflicto armado, y la otra en el oriente antioqueño, que también ha sido una zona fuertemente impactada por el conflicto. Nuestra próxima cohorte la abriremos en el semestre 1 del año 2024 en la zona del Urabá antioqueño, que, bueno, esa también ha sido una zona impactada profundamente por el conflicto. Bien, y vamos a dar inicio el próximo año a una maestría que la hemos denominado maestría en conflictos, paces, así en plural. Ustedes entenderán ese debate que se ha llevado también a cabo a propósito de la pluralidad de las paces. Entonces los llamamos conflictos, paces y derechos humanos. Esta sí va a tener, digamos, una ampliación, una cobertura en la población a la que se le ofrece, y la vamos a ofrecer también aquí en Ciudad Universitaria, en Medellín, y en algunas de las regiones en donde la maestría empezará la primera cohorte, como les dije, el próximo año. Estamos en este momento en los procesos de inscripción a la misma, y aquí esperamos también contar con muchas personas que están involucradas en procesos de construcción de paz, entre otros funcionarios públicos y docentes de la escuela básica, primaria y secundaria en el país, que, bueno, para nosotros es muy importante poder tener un nivel de incidencia en los procesos de construcción de paz desde las escuelas, desde los colegios de la educación básica y secundaria, y pues la vía expedita para ese proceso pues son los docentes que atienden a estos niños y niñas y jóvenes. Muy bien. Entonces ese es uno de nuestros ejes programáticos. El segundo eje programático lo denominamos negociaciones, lo denominamos, perdón, políticas públicas y negociaciones de paz. Como su nombre lo indica, pues allí hemos avanzado en aportar a la formulación de políticas públicas tendientes a la construcción de paz o que favorezcan la paz, tanto en lo territorial como en lo nacional. Hemos construido algunos textos y documentos con las comunidades, con la propia gobernabilidad territorial, local y nacional en esa dirección. Entonces, solamente por mencionar, por ejemplo, hemos construido unos lineamientos de política pública para la atención y la garantía de los derechos de los niños, niñas, hijos de firmantes del acuerdo de paz, que son una población altamente estigmatizada, que en las escuelas
los niños no pueden decir antes porque hay una estigmatización, porque pueden tener problemas de seguridad, en fin. Entonces ahí nos metimos en esa línea de trabajo. Eso también lo mencionaba María, tiene que ver con la incidencia política, ¿cierto?, que hacemos con la institucionalidad y los gobiernos locales. Y también hace poco le hemos entregado al Gobierno Nacional, directamente a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, un documento que nos llevó más o menos unos 2 años de trabajo, que hemos denominado los lineamientos de política pública nacional de paz, en donde pretendemos a través de ellos que la paz se convierta en una política pública y en una política de Estado. Entonces, ahí nos metemos como en esa línea de trabajo, a hacer ese tipo de trabajo con nuestros investigadores y nuestros expertos en esos temas, pero siempre en diálogo permanente con las comunidades. Y en esta misma línea de políticas públicas y negociaciones de paz, pues tenemos que contarles que nuestro país sí es un país definitivamente muy complejo en el fenómeno de la violencia y de la violencia política, eh, y que aunque a veces se tiene la idea de que el acuerdo de paz firmado entre el Estado colombiano y las extintas guerrillas de las FARC resolvió todos los conflictos armados en el país. Tengo que claramente informarles y contarles que nosotros tenemos en este momento en el país 6 conflictos armados en pleno desarrollo, porque tenemos el conflicto armado con el ELN, una guerrilla que, aunque ha estado en múltiples procesos de negociación con el Estado colombiano, nunca han llegado a un acuerdo final. Está el Estado Mayor Central, que fue el número importante de militantes y guerrilleros de las FARC que no se vincularon al proceso anterior de negociación en el periodo presidencial del presidente Santos. Eso se llama hoy el Estado Mayor Central. Ahí hay un proceso que se está iniciando con ellos. Están las disidencias de las FARC, que fueron aquellos grupos que sí negociaron con el Estado colombiano, pero que por múltiples razones, entre otras por el propio incumplimiento del Estado colombiano, regresaron a las armas, y ahí hay otro proceso que adelantar. Y otros procesos armados que están en pleno desarrollo, con grupos y estructuras armadas de alto impacto, que están vinculadas fundamentalmente al narcotráfico, a la minería ilegal, al contrabando, a la trata de personas y a la delincuencia en general. Eso es lo que en el país ahora, con el gobierno del presidente Petro y el proceso de negociación con ellos o de acuerdo para el sometimiento a la justicia, han denominado los diálogos sociojurídicos. Entonces, menciono esto es porque tenemos un asunto demasiado complejo en el conflicto armado nuestro. Son, como les digo, pues distintas fuerzas armadas de distintas tendencias, con distintos intereses, pero que todos tienen un impacto tremendo en la violencia cotidiana en el país. Entonces, nosotros nos metimos a proponerle, incluso antes de que se iniciara la mesa de negociación entre el Estado colombiano y el ELN, nos atrevimos a proponer un modelo de negociación con esta guerrilla, porque teníamos claro que el modelo de negociación basado en el desarme, desmovilización y reinserción o reincorporación, el famoso modelo DDR, no iba a ser suficiente para la negociación con el ELN. Y efectivamente ese modelo DDR no aplica para el ELN. El ELN ha dicho de manera contundente y clara que no están dispuestos ni a la desmovilización, y que el tema del desarme es un asunto que pasa por la discusión de la eficacia o no de las armas en los procesos políticos, y que ellos estarían dispuestos precisamente en el momento en el que sea inútil tener las armas a dejarlas. Pero eso es un proceso bastante complejo en el país. Entonces, estamos metidos en esa negociación como universidad. Creemos que es una responsabilidad política, ética, que nosotros como academia, como universidad, podamos aportar a esa negociación. Y quiero decir que hay un elemento muy novedoso en ese proceso de negociación entre el ELN y el Estado colombiano, que tiene que ver con el de la participación de la sociedad en esa mesa. Hoy nosotros estamos ahí metidos como universidad,
estamos en el diseño del modelo de participación para que esa participación sea una participación democrática, efectiva, real y, sobre todo, hago énfasis en esta palabra, como se ha dicho en el acuerdo, que sea vinculante. Es decir, eso marca también una ruptura con las formas tradicionales en las que se ha tenido en cuenta a la sociedad en los distintos procesos de negociación en este país y creo que en buena parte de los procesos en el mundo. Es que los procesos han terminado siendo consultivos, pero las decisiones terminan asumiéndolas y tomándolas otras instancias. Y luego los mismos procesos de implementación de los acuerdos también los implementan y los llevan a cabo otros, y dejando a la sociedad por fuera y habiendo hecho un proceso importante, no lo negamos, por supuesto, pero no suficiente, que es el proceso consultivo. Aquí hay una apuesta por una participación, como lo digo, eficaz, real, democrática, y que sea vinculante. Entonces, estamos en esos debates, ahí tenemos unas líneas de trabajo, tenemos un grupo de trabajo aquí en en la Unidad Especial de Paz, entre varias unidades académicas que llamamos la plataforma Isegoría. Esa plataforma le hace seguimiento, monitoreo, análisis, críticas y también propuestas a la mesa de diálogos entre el Estado colombiano y el ELN. Bien, y un tercer eje estratégico, para no extenderme mucho, es el que denominamos la paz territorial, la construcción social de la paz. Y creo que ahí también tenemos muchas coincidencias con lo que planteaba María. Pero claro, María, por supuesto que tú hablas de escenarios completamente distintos y eres muy clara en eso. Y nosotros tenemos un escenario, ya como lo he dicho, bastante complejo. Entonces nosotros estamos construyendo los procesos de paz aún en medio del conflicto, porque, insisto, se hizo una negociación muy importante entre el Estado colombiano y las FARC, que implicó la desmovilización armada de más o menos 13.500 personas. Eh, eh, pero eso digamos, no resolvió el problema de los territorios. Nosotros seguimos trabajando en los territorios con presencia diversa de estos grupos armados. Y nosotros trabajamos en los territorios construyendo paz sobre la siguiente base, digamos, que es lo que sobre lo que nos mueve, digamos, conceptualmente. Y uno es trabajar para que efectivamente las comunidades tengan garantía y goce pleno y efectivo de los derechos humanos. Eso es una condición sine qua non. Y dos, nos parece fundamental la profundización de la democracia en esos territorios. Entonces, sobre la base de estos dos elementos, de los derechos humanos y de la democracia, trabajamos en tres ejes para este eje estratégico. Uno, fortalecimiento social y comunitario. Ahí vienen todos los procesos de formación, de nuevos liderazgos, de la participación, del empoderamiento de grupos etarios o grupos de mujeres. Hacemos procesos formativos culturales. Aquí, por ejemplo, es muy importante en esto, María también hacía referencia a eso, la construcción de la cultura de paz, y nosotros le hemos querido dar el siguiente énfasis: la construcción de una cultura cotidiana de la paz. Y ahí el arte, la cultura intervienen, el deporte, la recreación, la lúdica intervienen de manera significativa en ese proceso. Entonces allí están todos, digamos, eso es un mundo muy complejo, yo lo menciono rápidamente, pero fortalecer los procesos comunitarios y sociales es un asunto muy complejo, pero ese es un universo grande y nosotros ahí trabajamos de manera conjunta en varios territorios. Ahora les cuento un poquito algún ejemplo. El otro punto que nos apoya para la construcción social de la paz es acompañar con la asesoría técnica necesaria a las comunidades para consolidar proyectos que generen ingresos. Que si no resolvemos, por ejemplo, para nosotros, piensan ellas, es porque estas comunidades han sido vulneradas, marginadas, explotadas, violentadas.
y empobrecidas. Entonces, por eso el énfasis de poder trabajar en ese tipo de cosas. Allí, por ejemplo, ha sido muy importante la vinculación Hugo, de disculpa. facultades como las facultades de ingenierías, sí, perdón, Sí, que creo que se está sí, cortando un poco la conversación y no hemos eh, escuchado la ¿me última escuchan parte ahí? que comentabas. Ahora sí, pero Sí, me vale. parece que hay algún problema de conexión. Sí, exacto, como dice Julia. Pues no sé, Sí, no me aparece nada aquí. quizás si puedes apagar la cámara Mm, y, y escuchamos la última voy parte a de... apagar la cámara a ver si eso nos Perfecto. da mejor. Sí, gracias. Vale. Y ya nos Bueno, y quedarían les decía que unos ahí hemos, minutos. vale, ahí hemos vinculado pues a varias unidades académicas en ese proceso y bueno, ahí estamos trabajando de manera articulada con varias unidades académicas. Y el tercer elemento de este eje estratégico de la construcción social de la paz tiene que ver con nuestra incidencia como universidad pública para que el Estado haga presencia en esos territorios con sus programas sociales y económicos, porque nuestra institucionalidad generalmente ha hecho presencia en los territorios abandonados con la fuerza pública. Necesitamos que lleguen las ofertas de salud, las ofertas educativas, las ofertas de crédito para la producción agrícola, ganadera, etcétera, etcétera. Entonces hacemos esa incidencia para que el Estado haga presencia allí y acompañamos esos procesos. Por ejemplo, se necesita una escuela. Nosotros como universidad ayudamos a hacer el estudio de suelos, de tierras, incluso hemos hecho los diseños arquitectónicos y estructurales de estas instituciones, pero luego a quien le corresponde la construcción de esa escuela, pues es por supuesto al Estado colombiano. Pero hasta ahí nos metemos nosotros en ese tipo de cosas, con centros de salud, con vías, con acueductos, con infraestructura vial, etcétera, etcétera. Entonces, de esa manera, intentamos llegar a los territorios, a las comunidades, para construir la paz territorial. Y bueno, también lo hacemos en ciudades, en la ciudad de Medellín hacemos trabajo con comunidades de los barrios también afectados por el conflicto armado, bajo los mismos principios. Y tenemos el gran reto, por supuesto, de construir nuestra propia paz interna en la Universidad de Antioquia. Esta es una universidad que tiene en algunos momentos manifestaciones de violencia política y trabajamos en esa dirección. Bueno, en fin, yo dejaría ahí, comparto los retos y desafíos que puso sobre la mesa María, y yo simplemente dejaría que al final para nosotros es muy importante que desde las universidades, esto nos surgió en nuestro proceso de construcción de paz territorial, hubiera una política de participación del voluntariado estudiantil y de los estudiantes que realizan prácticas profesionales para que se acompañe a estos estudiantes en la realización de sus trabajos y de sus voluntariados en la perspectiva de la construcción de la paz. Yo dejaría pues ahí para no extendernos más. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Hugo. Ya al final se ha oído todo perfectamente y sí que es sorprendente que en temas de acciones desarrolladas, consultoría, relación con grupos que no están normalmente cerca de la universidad, tenéis muchos puntos en común también con la intervención de María y la Escuela de Cultura de Paz de la Autónoma. Y gracias a ambos por aportar esta perspectiva situada, ¿no? Poniendo esta relevancia al contexto de cada universidad y de la sociedad de cada país. Ahora no me he encendido la cámara porque, como he comentado al principio, voy a compartir la última intervención, que es de Esperanza Milena Torres, que ella también nos habla desde Medellín, desde el Colegio Mayor de Antioquia. Entonces, su intervención es para explicar un proyecto de construcción de paz en concreto que relaciona las narrativas para las paces, que es algo que también Hugo ha comentado al principio de su intervención. Acabo de compartir la pantalla. Si se ve el vídeo correctamente, Sí. espero. Perfecto, gracias, Julia. Pues procedo con encender, con darle al play para que también se escuche.
Universitaria Colegio Mayor de Antioquia y líder de... Muy buenos días, mi nombre es Esperanza Milena Torres, docente de la institución universitaria Colegio Mayor de Antioquia y líder del grupo de investigación Estudios sobre el Desarrollo Local y la Gestión Territorial de esta misma institución. El día de hoy me gustaría compartir con ustedes algunas de las reflexiones que se han ido tejiendo en nuestra universidad alrededor de la educación y el papel que desempeñan las universidades en la construcción de paz. Nos sobra decir que esta presentación recoge reflexiones que son colectivas, que se basan en la experiencia no solo mía, sino de un conjunto de docentes que hemos venido pensándonos ese lugar que tiene lo formativo en la configuración de nuevos relatos, en la constitución de otro tipo de sociedad y qué es lo que nos implica pensarnos desde este lugar. El título de la presentación es Enriquecer las palabras del mundo, relatos para potenciar las voces en la construcción de paces. En el caso de nuestra experiencia, hemos empezado a nombrar las paces con Z como una resistencia un poco en términos también gramaticales para enunciar que algunos desplazamientos que hemos evidenciado necesarios en todas estas discusiones de paz. Uno de ellos, un poco de centrar el asunto del antropocéntrico en el discurso de la paz, empezar a vincular aquí algunos elementos que tienen que ver con una perspectiva de la vida y el cuidado de la vida, y no solamente un elemento que tiene que ver con el cese de hostilidades entre diferentes grupos. De igual manera, se trata de una apuesta epistemológica y ética, donde se reivindica que la paz no es solo una cosa, no es solamente no solamente tiene un lugar de enunciación, sino que esta posibilita el encuentro y los entramados de diferentes tipos de acciones, tanto de base como también desde esas apuestas políticas, acuerdos y demás. Entonces, en esos entramados, nuestra pregunta alrededor del tema educativo ha tenido que ver también en cómo esta perspectiva de la paz nos invita a pensar narrativamente el peso que tiene lo narrativo en la construcción de paz y en esa medida qué lugar desempeñan las instituciones universitarias, las universidades, los colegios, las escuelas para poder enriquecer esas palabras, esos relatos, porque el tema de las violencias no solamente ha implicado la presencia de actores y de hechos de violencia, sino que también el mismo empobrecimiento de los relatos o del discurso y de la narración se considera también como una forma de violencia, ¿no? Y entonces nuestra pregunta ha girado alrededor de cómo podemos enriquecer las palabras del mundo desde lo educativo. En esta medida tenemos esos 3 puntos para abordar en estos 15 minutos que tengo para la presentación. En primer momento hablar sobre ese problema que hemos evidenciado, una introducción y un eje de reflexión alrededor del empobrecimiento de los relatos. En segundo lugar, esas experiencias educativas o cómo hemos ido configurando nuestra propia experiencia como docentes y cómo las narrativas han operado como dispositivos pedagógicos dentro del aula, dentro de lo que hemos venido realizando. Y finalmente, una sección donde abordamos los aprendizajes y los desafíos de la educación para la paz con ese gran enunciado, pues, o ese gran desafío que nos planteamos, que es enriquecer las palabras. Pues inicialmente, como un momento introductorio, tenemos aquí que desde tiempo atrás la institución universitaria Colegio Mayor de Antioquia ha venido implementando una serie de ejercicios educativos para poder atender, digamos, toda esa demanda, pues también institucional, de normativa, pero también de contexto y política que ha tenido que ver con cómo formamos para la paz. Alrededor de esa preocupación o de esa búsqueda, un grupo de docentes pues nos hemos ido indagando respecto, una, la articulación que deben tener los procesos investigativos y los procesos formativos en temas de paz, que esos no pueden estar obviamente desarticulados, pero también la necesidad
de pensarnos estrategias distintas, estrategias pedagógicas propias que le den cuenta a ese propósito formativo, entendiendo que cuando hablamos de formación para la paz no estamos hablando solamente de una formación que implica el abordaje de unos contenidos, sino el desarrollo de unas sensibilidades, la posibilidad de generar pensamiento crítico, la necesidad de tener un conocimiento histórico, la posibilidad también de empatizar con otras historias, de poder especialmente constituir una narración que tenga como posibilidades también de articularse intergeneracionalmente. Actualmente tenemos unas generaciones de jóvenes que no vivieron directamente el conflicto armado y que no han tampoco experimentado los sucesos, ¿no?, de violencia que han acontecido en el país. Son generaciones muy jóvenes. Entonces la pregunta ha sido, bueno, ¿cómo vamos a narrar lo que pasó, ¿sí?, o lo que ha estado pasando? ¿Cómo hacemos para que esos relatos no queden en lo abstracto y se anclen en las biografías, en las miradas concretas de las y los estudiantes? En nuestro contexto de país encontramos que la búsqueda de paz ha estado no solamente concentrada pues en acuerdos políticos que han estado a lo largo de toda la historia pues de Colombia, sino también en iniciativas organizativas que desde las bases, desde diferentes repertorios de acción, pues se han ido articulando para poder generar propuestas aún en medio de las conflictividades, como las personas se han organizado y han hecho cosas permanentemente por defender la vida digna, defender la memoria, por denunciar abusos de autoridad, por generar todo un panorama de reclamación y justicia. Entonces, lo que se ha evidenciado es que la paz como categoría está anclada en las vivencias de los seres, ¿no?, de las personas, de esas fuerzas vivas en los territorios. Estas mismas búsquedas han implicado, pues, en términos académicos, en términos sociales y políticos, toda una multiplicidad de teorizaciones, aproximaciones y comprensiones que permiten ubicar que la paz es polisémica. Entonces, que alrededor de ella se han tejido toda una serie de declaraciones, de formas de entenderla, de cargarla de sentido. En esa medida, cuando hablamos de paz, pues no estamos hablando siempre de la misma cosa, es un concepto que hay que ubicarlo y situarlo. Y bueno, y de ahí también la necesidad de irnos pensando ese tema de las paces, ¿no?, o sea, ese descentramiento, como lo mencionaba ahora, y cómo podemos empezar a vincular otros tipos también de relacionamientos necesarios para el cuidado de la vida. Y en ese escenario de construcción de paz, lo educativo ha sido un eje central en todos los escenarios de conflictos. Una vez hay ceses de hostilidades o acuerdos, la pregunta ha sido, bueno, ¿cómo se generan esos procesos de construcción de paz y especialmente de cultura de paz, y qué lugar están desempeñando allí los diferentes centros de formación? En el caso de Colombia tenemos en 1995 la Cátedra para la Democracia, los Derechos Humanos y la Paz. En el 2014 tenemos la ley 1732, por la cual se establece o se normaliza pues la Cátedra de Paz en todas las instituciones del país. Y en el 2015 el decreto 1038, por el cual se reglamenta la Cátedra de Paz. En una revisión que realizamos de ese proceso de implementación, evidenciamos que también en el abordaje de los temas de paz encontramos distintas perspectivas. O sea, no la Cátedra de Paz está en todas las instituciones de manera estandarizada o tiene como el mismo formato. Entonces algunas lo hacen como cátedras itinerantes, diplomados, diferentes procesos como formativos de distinto alcance. Otros tienen que ver con más espacios que se abren en las instituciones para conversar con invitados. En el caso de Colmayor, la Cátedra de Paz es una cátedra electiva que tiene un formato presencial y también tiene el formato virtual, abierta a toda la institución, y en algunas ocasiones también con participación de actores externos a la institución. Pero es una cátedra que se ha venido pensando para que se articule a todo lo que es, digamos, esa formación complementaria y humanística que requieren los estudiantes profesionales. En el caso del Colegio Mayor de Antioquia, la Cátedra de Paz ha tenido diferentes momentos. En un primer momento, en el 2015, esta se pensaba especialmente desde seminarios y electivas,
En el 2017 se formaliza la Cátedra de Paz como una oferta complementaria para todos los programas académicos de la institución. En esa cátedra particularmente es donde se empieza a evidenciar esa necesidad de otras formas, otras miradas, otras posibilidades también pedagógicas que permitiera que los estudiantes lograran articular su historia personal con la historia del conflicto armado y con la historia de la paz. Una de las falencias o de los vacíos o eso que estamos llamando como ese empobrecimiento del relato tiene que ver también cómo se ha ido como desconfigurando o destejiendo ese relacionamiento íntimo con los dolores de este país, pero también con las apuestas de paz. Y eso está mediado o está relacionado también con todas esas los cambios generacionales, con unas perspectivas distintas de los jóvenes hoy, también con un agotamiento pues, que hay respecto a ciertos discursos y ciertas prácticas en el país. Entonces, ¿cómo lográbamos anclar, ¿no?, esas historias vitales a esas historias que continúan aconteciendo en nuestro país? Entonces, ese ha sido uno de los desafíos. Allí entonces aparece como esa necesidad de hablar de paces, pero también de empezar a explorar con otras estrategias pedagógicas. Y en el año 2018, con Paz Red, que es un proyecto que empezamos a trabajar para fortalecer la cátedra virtual, ahí se despliega pues un proyecto que fue financiado por la convocatoria de MinCiencias y donde empezamos a desarrollar un modelo pedagógico que recoge como esa idea de las paces plurales, de las paces con Z, y se articula como desde otros ejes más narrativos, más vivenciales, un poco centrados también en la posibilidad de narrar, ¿no?, en esa riqueza que se detona o que se requiere dentro de las aulas de clase. Entonces ahí empezamos a evidenciar que además de una potencia narrativa que se requiere para abordar el tema de la paz, el papel también de lo educativo para poder generar esos relatos, esa necesidad de contar, esa necesidad de escuchar activamente, esa posibilidad de construir significado en el espacio del aula. Esta cátedra se oferta semestralmente, está con una apertura a otras instituciones y a la institución en diferentes profesiones. Han participado la Universidad de Antioquia, el SENA, la Universidad Nacional de Colombia, el Tecnológico de Antioquia, la Universidad Minuto de Dios en su versión presencial y virtual. Se han involucrado estudiantes de distintas nacionalidades. Hemos intentado vincularnos también a redes de trabajo para poder articular o pensarnos estos temas desde otras miradas, desde otras experiencias de docentes, a ver cómo lo han abordado, qué es lo que han aprendido de esos procesos de educación para la paz. Uno de los ejes que hemos evidenciado importante en la cátedra y en las cátedras de paz ha sido el tema de lo narrativo. Actualmente estamos desarrollando un proyecto de investigación que se titula Voces del Conflicto y la Esperanza, narrativas para la formación de la paz en la apropiación de la cátedra virtual en el Colegio Mayor de Antioquia, que nos ha permitido entender cómo el componente narrativo se articula no solamente al proceso, digamos, de formación o de la manera cómo se generan esos contenidos o esos núcleos problemáticos en los que se articula la cátedra, sino también cómo la narración ha sido el eje para las estrategias pedagógicas y el lugar de encuentro para la experiencia en sí formativa. Entonces las y los estudiantes generan en las cátedras historias, tratamos que se conecten con historias familiares, que se conecten con las memorias de sus propias familias, que se puedan qué pasaba con ellos mismos cuando estaban aconteciendo otros hechos del país. Entonces eso ha posibilitado que sea una experiencia formativa muy centrada en lo narrativo, ¿sí? Y la narración entendida como toda una serie de ejercicios con unos esfuerzos por significar y por darle un entendimiento a la paz y darle un entendimiento también a lo que ha implicado las conflictividades en este país. Entonces, eso ha permitido que nos pensemos distintas estrategias, por ejemplo, como los podcasts, que nos han funcionado muy bien como dispositivos metodológicos porque se ha generado procesos de investigación
con voces y actores pues, que han estado en los territorios y que nos ha posibilitado también luego convertirlo, digamos, en estrategias pedagógicas que se incorporan a, a lo formativo. Entonces, actualmente estos podcasts los pueden encontrar en Spotify. Tenemos ahí un canal que se llama así, Territorios Anfibios. Ahí también van a encontrar otros materiales del grupo de investigación. Tenemos también, digamos, las oportunidades que genera el escenario virtual con todo lo que es los desarrollos tecnológicos. En el caso de la plataforma PazRed, que nos permitió generar un modelo pedagógico donde teníamos la centralidad o lo que organizaba ese modelo pedagógico eran los elementos de la naturaleza. Entonces, bajo ese entendimiento de que el tema de paz pues no es solamente un asunto que se teje entre seres humanos, sino que también implica el reconocimiento de de la vida, ¿no? De la vida y del lugar que tiene el cuidado de la vida en el ejercicio de construcción de paz. También se ha trabajado una serie de talleres que se fundamentan en la escritura de poesía, en la posibilidad de contar cuentos, en la posibilidad de utilizar fotografías, de poder generar imágenes, historias, caricaturas, que las generan los mismos estudiantes y que posteriormente se van articulando a la cátedra como materiales de reflexión. Entonces, en conclusión, digámoslo así, el papel que tiene hoy las universidades en la construcción de paz es un papel que pasa también por lo narrativo, que pasa por esa posibilidad y esa necesidad que hemos evidenciado en las aulas de clase de que se vayan constituyendo nuevos relatos, que nos vayan rompiendo un poco ese empobrecimiento de palabras, porque también hemos padecido como una especie de violencias que van simplificando la manera como entendemos el conflicto, cómo entendemos la paz, cómo nos relacionamos con los otros. Entonces, gran parte de esa experiencia ha estado centrado en cómo podemos resignificar lo narrativo y cómo nos activamos como docentes alrededor de ese eje de trabajo. Eso sería pues lo que quería compartir con ustedes el día de hoy. Excusarme nuevamente por no poder estar de manera sincrónica para poder también escuchar a los otros participantes y poder conversar un poco más respecto a estas experiencias. Pero de todas formas agradezco la apertura, la comprensión también pues de este formato y al público pues que está escuchando y que se ha vinculado en este espacio. Un saludo muy especial y muchas gracias por la invitación. Hasta pronto. De acuerdo, pues ahora volvemos a la sesión principal. Espero que hayáis podido seguir bien la intervención de Esperanza, que ha sido una propuesta para poder pues aterrizar, ¿no? en una experiencia más práctica de educación para la paz, los conceptos de los que nos han ido hablando tanto María como Hugo. Ahora me gustaría invitar a María Villellas y a Hugo Buitrago, si están por aquí, tienen la posibilidad a poder encender la cámara de nuevo y también el micro. Gracias, María. ¿Qué tal? Y nos quedan pocos minutos. No sé si Hugo está, porque he visto que ha tenido que desconectarse, así que quizá ha tenido algún problema. Mientras tanto, María, yo quería plantearte una cuestión que es ahora Esperanza, ¿no? Estaba hablando sobre la importancia de la narrativa y de crear significados tanto para la paz como para los conflictos. Y en ese sentido, tú has comentado que desde la Escuela de Cultura de Paz estáis haciendo pues incidencia política, también redes con diferentes agentes educativos, y si podrías pues incidir un poco más en qué resistencias os encontráis también al hablar de paz y también qué facilidades si hay, si es que las hay. Gracias. Muy bien, pues bueno, muchas gracias. La verdad que ha sido súper interesante escuchar las dos presentaciones anteriores y ver que, bueno, que
a pesar, ¿no?, de esas diferencias de contextos, pues que compartimos miradas y metodologías y bueno, pues que yo creo que es que en parte, y ahora contestaré a tu pregunta, pero creo que en parte es interesante porque creo que ha habido como un aprendizaje compartido en el ámbito de la construcción de la paz, ¿no? Y que pues que trabajemos de maneras parecidas, yo creo que a veces es fruto, ¿no?, de cómo unas instituciones hemos ido aprendiendo de las otras, intercambios que se han dado en diferentes ámbitos, y yo creo que eso es pues una manera de resistencia también, ¿no? El demostrar que en el ámbito de la construcción de la paz tenemos que trabajar en red y no que muchas veces pues en el ámbito de la universidad hay pues esa competición, ¿no?, por ver quién es el más prestigioso, el más, bueno, como quien llega a unos rankings, ¿no?, de éxito académico, y yo pues evidentemente que el ámbito de la construcción de la paz no estamos exentos de contradicciones ni de, ni de cosas, ¿no?, de incoherencias, pero yo creo que esa metodología de aprendizaje compartido pues es muy enriquecedora, ¿no? Y pues nosotros desde luego con Colombia hemos compartido muchas experiencias con diferentes organizaciones, personas, instituciones a lo largo de los años. Y es que cuando decías, ¿no?, qué pasa con el ámbito de la paz, qué dificultades hay, bueno, yo creo que es que la cuestión de la paz parece como que nunca, a pesar de que siempre está en el centro de ¿no?, de las circunstancias políticas internacionales, como decíamos al principio, nunca está de moda, digamos, ¿no? La cultura de la paz no es algo que se quiera promover políticamente, porque muchas veces pues, se hace un cuestionamiento de cómo se promueve, ¿no?, la transformación de los conflictos desde los ámbitos políticos e institucionales. Entonces ahí siempre tenemos que hacer frente a ¿no?, una invisibilización pues muchas veces, ¿no?, premeditada de por qué la investigación para la paz no es importante, no tiene un lugar de preeminencia en estos momentos, ¿no?, a nivel académico, y por qué se priorizan otras áreas de conocimiento, además cuando la investigación para la paz tiene esa mirada transversal que, como muy bien explicó Hugo, ¿no?, debe impregnar todos los ámbitos académicos. Pues yo sí percibo no sé si menosprecio, pero sí como que se nos trata de minimizar, ¿no?, y de que nuestras aportaciones no se les coloca muchas veces en el ámbito del activismo, no en el ámbito de la producción del conocimiento, y aunque con absolutamente todo el respeto hacia el activismo, porque la investigación para la paz nace del activismo para la paz, y además creo que es un ámbito de conocimiento que ha estado siempre muy estrechamente vinculado a esa voluntad de ejercer incidencia, pues yo creo que ha sido una manera, ¿no?, de relegarnos a un segundo plano, ¿no? Pues no proporcionando financiación, no difundiendo, ¿no?, pues el conocimiento que se produce, eh, no, no, sin dar apoyo también a las redes que se crean, ¿no? El apoyo institucional es muy débil, es muy fragmentario, hay que pelearlo mucho. Y yo creo que esas son algunas de las dificultades, pero bueno, es verdad que también pues hay momentos en los que es más fácil, hay momentos políticos en los que hay una mayor sensibilidad hacia la cuestión de la construcción de la paz, y también hay veces, pues yo creo que también nosotros tenemos que saber desde el ámbito de la construcción de la paz tejer alianzas con otros sectores que no necesariamente se denominan, ¿no?, a sí mismos de construcción de paz, pero que están muy estrechamente relacionados. Pues en este momento todo lo que tiene que ver, ¿no?, con la investigación frente a la situación, ¿no?, de crisis ambiental global que estamos viviendo, de cambio climático, ¿no?, pues tenemos que tejer una fuerte alianza entre el ámbito de la cultura de la paz y el ámbito de la justicia climática, porque realmente
pues caminamos en la misma dirección y no siempre hemos sabido tejer esas alianzas con la suficiente fuerza. Sí, gracias María. También como sector estratégico se está un poco, yo creo, identificando pues todo lo que tiene que ver con las tecnologías, la inteligencia artificial y este uso, ¿no?, de las tecnologías luego para, pues, hablamos aquí de protección internacional, pues también el control de fronteras y cuestiones que inciden directamente sobre la vida y los derechos de las personas. Pues nada, no, muchas gracias. Yo tenía esta pregunta, ¿tenía alguna más? Sí, porque ya para cerrar, si no es que alguien quisiera decir algo por el chat, como hemos tenido dos experiencias desde Medellín, ¿no?, Colombia, que han hablado mucho de la situación de conflicto, posconflicto en Colombia, pues también preguntarte, María, pues por la experiencia de la escuela en relación a conflictos que ha habido también en el Estado español, ya sea pues con el conflicto vasco en activo desde hasta hace muy poco, ¿no?, o también procesos de memoria histórica, si nos puedes dar algún ejemplo y luego ya cerraríamos. Sí, Gracias. pues la verdad es que no, aunque es verdad que nosotros siempre hemos trabajado más con esa mirada internacional, pues evidentemente el contexto más inmediato te interpela y te hace, ¿no?, tratar Ujú, de incidir de alguna manera. Con el caso del conflicto vasco, pues desde la escuela, en el momento en el que el conflicto estaba activo, digamos, ¿no?, en los años en los mm, que había violencia directa, desde la escuela se trató de impulsar diferentes iniciativas de diálogo pues entre actores políticos que representaban diferentes posicionamientos, ¿no?, con respecto al conflicto. Y por ejemplo, pues en la diplomatura de cultura de paz, trajimos varias veces a personas del País Vasco que representaban a ¿no?, posiciones dentro del conflicto ujú, completamente, o sea, diametralmente opuestas, y a crear un espacio de diálogo dentro de la propia diplomatura. Y trajimos, pues, por ejemplo, ¿no?, en un momento dado, a unas diputadas, una del Partido Socialista y otra de Herri Batasuna, ¿no?, que eran, pues, en ese momento posiciones muy, muy enfrentadas, y también otros actores políticos que tenían ujú, posiciones muy diversas. Se dio apoyo también a algunas iniciativas de mujeres vascas que trataron de fomentar el diálogo y una visión compartida de que, a pesar de sus proyectos políticos tan diferentes, pues sí que compartían la mirada de que era por la vía del diálogo que el conflicto se solucionaría, ¿no? Y se dio apoyo, pues también en un momento en el que el papel de las mujeres como constructoras de paz estaba muy, muy invisibilizado, ¿no? Y no tenían, pues, esa ujú, plataforma pública desde la que poder validar sus propuestas. En el caso, sí, en el caso del conflicto vasco se hicieron, sobre todo, tratar, ¿no?, de que el espacio de la academia, que suele ser, pues, un espacio más tranquilo de diálogo, como ofrecerlo, ¿no?, a actores que en sus contextos pues ujú, vivían situaciones de mucha más polarización social, y poder trabajar en este contexto. Así que, bueno, y ujú, después pues también iniciativas ¿no?, de educación para la paz, y también mucho trabajando en red con las entidades de paz del País Vasco, ¿no? Desde, ujú, pues, dentro de nuestras redes de la Asociación Española de Investigación para la Paz y de otras, ¿no? Como fortalecer esa red de apoyo a los actores que en su momento defendían la vía pacífica para resolver el conflicto, pues que no eran tantos, ¿no? Y tenían un entorno pues muy, muy complicado. Así hostil. que sí. Y entonces, pues hay veces que tu papel está en proporcionar simplemente un espacio seguro
¿no? En el que quienes tienen que dialogar puedan hacerlo. Y en los contextos de conflicto sabemos que eso es muy difícil, ¿no? Pues por la polarización, por la hostilidad que deben hacer frente. Sí, pues muchas gracias, María, por este último también como aterrizaje en el plano más en contexto de Estado español y también la importancia del papel de las negociaciones y cómo hacer la mediación. Yo creo que si no hay nadie más que quisiera aportar algo desde el chat, lo podríamos dejar aquí porque ya hemos pasado la hora y media de la sesión, que era lo acordado. Y sí, comentar por el chat que han preguntado por el papel de la Comisión de la Verdad, me parece, o bueno, como profundizar un poco más en el proceso de paz de Colombia, pero sí que Hugo ha tenido problemas de conexión y se ha desconectado, por lo que lo podemos dejar aquí. De nuevo, esta sesión va a estar pues colgada en YouTube, así que se puede volver a revisar cuando sea, y agradecerle mucho pues a María la participación, también a Hugo Buitrago y a Esperanza Torres, que también lo haya preparado pues con el cuidado, ¿no? y cariño que hemos visto para poder estar presente. Y gracias a todas también las que habéis estado hasta aquí. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Merci. Adiós.